Bueno, vamos entonces a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, ¿ya? Y vamos a orar para poder prestar atención. Amado Dios, gracias damos por tu palabra, bendícela en nuestros corazones, permite que tu palabra, ¿cierto?, corra en cada uno de nosotros y a través de nosotros, para edificarnos, para animarnos y para alentarnos a que tú, Señor, gobiernes nuestros corazones. Lo pedimos y oramos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Quiero invitarle a que busquen el libro de Romanos. Romanos capítulo 5, verso 1 al 5 y también el verso 17. Vamos a estar ahí, vamos a revisar algunos versículos también de ahí, pero el versículo clave, ¿cierto? Y para entender el contexto, vamos a leer de versículo 1 al 5 del capítulo 5. Y luego el verso 17. Allí es donde vamos a estar y para que escuchen bien, el mensaje de hoy se llama el señorío del Espíritu Santo. El señorío del Espíritu Santo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hablar hoy día y vamos a tratar de aprender un poco acerca de este señorío del Espíritu Santo. Cómo Él debe ser el Señor de nuestras vidas. ¿Ya? Leamos la palabra. Dice en el libro entonces de Romanos, capítulo 5, verso 1 al 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Verso 17 del mismo capítulo 5. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Que Dios bendiga su santa palabra. Hoy día, ¿cierto?, vamos a hablar del señorío de Cristo. El poder y la autoridad, del Espíritu Santo. El señorío y el poder del Espíritu Santo. El poder y la autoridad del Espíritu Santo es un poder mediador, ¿cierto? Es un poder mediador en esa autoridad, ¿cierto?, que el Espíritu Santo tiene sobre nosotros. Nosotros debemos recordar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y que debe ser amado y que debe ser adorado y reverenciado. Una iglesia que pretende ser una iglesia y no opera en ella el poder y la autoridad y el señorío del Espíritu Santo, es una iglesia falsa y no hay fuerza en ella. Escuche bien, donde una iglesia, ¿cierto?, que pretende ser iglesia y no está el poder y la autoridad y el señorío del Espíritu Santo, es una iglesia, ¿cierto?, falsa y no hay fuerza en ella. No hay fuerza en ella. Porque nada, ¿cierto? Como dice el dicho, nada está resuelto hasta que el tema, ¿cierto? Y debemos decirlo como iglesia muy claramente, nada está resuelto hasta que el tema de la autoridad, ¿cierto?, esté resuelto. ¿Quién es nuestra autoridad? ¿Quién es el que tiene el poder sobre nosotros? Todo creyente, ¿ah?,
que haya comprendido, ¿cierto?, la autoridad del reino, no va a gozar ni va a disfrutar de los privilegios que éste tiene para la vida de cada uno de nosotros. Nadie que no comprenda esta autoridad, la autoridad del señorío del Espíritu Santo sobre nosotros, puede gozar de los privilegios del reino, de lo que Dios vino a establecer en nosotros. Si no aprendemos, ¿cierto?, lo que la Biblia nos dice y enseña, ¿cierto?, acerca de cómo descubrir, desplegar y disfrutar de la autoridad del reino, y que esta autoridad está dada, ¿cierto?, en el señorío y el poder del Espíritu Santo, nos estafamos a nosotros mismos. Si no aprendemos esto, nos estafamos a nosotros mismos, o en otras palabras, nos engañamos a nosotros mismos. Hoy por hoy, ¿cierto?, son días que son complicados, son días difíciles. A veces, ¿cierto?, debemos estar atentos, ¿cierto?, estar atentos porque a veces en nuestros corazones el estar guardado en casa puede darnos una falsa sensación de que estamos viviendo vidas más santas, y que estamos librados de cualquier contaminación mundana. Pero debemos recordar, ¿cierto?, y debemos tener en cuenta, ¿cierto?, que el mundo, la carne y el diablo sigue operando. Ellos siguen actuando. Nosotros tenemos la victoria sobre ellos, como hemos aprendido. Tenemos la victoria sobre ellos. Pero usted no puede estar en autoridad si no está bajo y no puede estar en autoridad sobre ellos si usted no está bajo autoridad. Y recuerde que estamos hablando del señorío del Espíritu Santo, de la autoridad del Espíritu Santo sobre la vida del creyente, sobre la vida del creyente. Y es muy importante, ¿cierto?, porque para tener autoridad, entienda bien, nosotros se nos ha delegado autoridad sobre el mundo, la carne y el diablo. Nosotros podemos tener dominio sobre ellos, pero no debemos dejarnos engañar. No debemos dejarnos engañar. Y para poder tener autoridad, nosotros debemos estar bajo autoridad, sobre el señorío de Cristo. Dios nunca lo pondrá sobre esas cosas que Él quiere poner bajo usted, hasta que usted se ponga bajo esas cosas que Dios ha puesto sobre usted. Usted no puede estar sobre esas cosas que deben estar bajo de usted, hasta que usted esté bajo esas cosas que Dios ha puesto sobre usted. Yo sé que a lo mejor usted está diciendo, el pastor está hablando trabalenguas, y estoy enredándome, pero la idea, ¿cierto?, es que usted debe estar bajo autoridad para que usted tenga la autoridad. Y recuerde que Dios ha establecido, ¿cierto?, que el Espíritu Santo, y vamos a entenderlo más adelante, es nuestra autoridad, el que reina y gobierna nuestros corazones. Y si nosotros queremos tener la autoridad, el control sobre nuestra carne, sobre las cosas del mundo y el diablo, necesitamos estar bajo la autoridad del Espíritu Santo, para que lo demás se pueda someter. Porque si no, de lo contrario, y vamos a entenderlo más adelante, nos volvemos esclavos y nos esclavizamos frente a lo que nosotros deberíamos tener autoridad. Pero vamos a entenderlo más adelante.
Recuerden, si usted es un rebelde, un creyente, un cristiano rebelde, es culpable de alta traición contra el Rey del Cielo, que mora en su corazón. Porque el Rey del Cielo nunca le dará autoridad, ¿cierto?, sobre su reino, si usted, ¿cierto?, no se somete primero. ¿Ah? Se somete primero. Porque cuando él vea que usted se ha sometido a su autoridad, entonces él le va a dar esa increíble autoridad, ¿cierto?, que nosotros podemos tener sobre la carne, el mundo y el diablo. Si usted no se somete, es imposible. ¿Ya? Es imposible. Es importante también, antes de entrar, ¿cierto?, de lleno más en el mensaje, entender algunas cosas importantes frente a esto, de autoridad. Y quiero que usted preste atención. Porque a veces hay algunos que tienen y forman un gran conflicto, y aunque yo lo he compartido en otras oportunidades con ustedes, y algunos tienen un gran conflicto entre la palabra y el Espíritu Santo. ¿Ah? Hay algunos que dicen, ¿cierto?, yo no estoy limitado por las Escrituras. ¿Ah? Hay otros que dicen, yo estoy bajo el poder del Espíritu Santo. Hay algunos que dicen, no me diga lo que el Espíritu Santo dice o que habla, porque eso es peligroso. Yo quiero saber lo que me dicen las Escrituras. ¿Ah? Lo que me dicen las Escrituras. A veces, ¿cierto? Y algunos, ¿cierto? Estoy diciendo con esto que hay algunos que se dejan guiar por el Espíritu Santo, solamente. Y dejan a un lado la Escritura. Pero hay otros que se dejan guiar y dicen, nosotros nos guiamos solo por la Escritura, dejando al Espíritu Santo a un lado, ¿cierto? Porque dicen eso es peligroso. Pero como dijimos que este es un conflicto, a veces en la vida de los creyentes de las iglesias. ¿Eh? Y recuerden que ya dijimos que una iglesia, ¿cierto? Una iglesia que pretende ser una iglesia y no deja operar el poder y el señorío, la autoridad del Espíritu Santo, es una iglesia falsa y sin fuerza. ¿Ah? Sin fuerza. ¿Qué significa esto? Que este es un conflicto artificial. Es un conflicto, ¿cierto?, inventado a veces por nosotros mismos. Porque debemos recordar que el Espíritu Santo es el que escribió las Escrituras. Y el Espíritu Santo es el que interpreta y da a conocer la Escritura a nuestra mente y a nuestro corazón. Es el Espíritu Santo, ¿cierto? Y la Escritura, una misma cosa. No es el Espíritu Santo o las Escrituras, sino que es el Espíritu Santo y las Escrituras. Porque el Espíritu Santo, ¿cierto?, le interesa, es de su competencia que las Escrituras se interpreten correctamente en nuestras mentes y en nuestros corazones para que nosotros aprendamos a vivir bajo el señorío del Espíritu Santo y vivamos bajo el señorío y la autoridad del reino, lo que Cristo vino a establecer. Lo que Cristo vino a establecer. Y esto es una bendición, una tremenda bendición que nosotros necesitamos comprender. Porque no se trata de
porque lo decimos nosotros. Se trata porque la palabra así lo enseña. Y el Espíritu Santo y la Escritura es una sola. Recuerde que para los hombres en el mundo, la Escritura, sin el señorío ni la autoridad del Espíritu Santo, la palabra es locura. No la pueden entender, no la pueden comprender. Es simplemente una historia, un cuento, algo que sucedió, un libro más. Pero también, ¿cierto? Para algunos que dicen tener el Espíritu Santo, sin la Escritura, es solamente emoción y necesidad del propio pensamiento del hombre. Es algo místico, es algo oculto, es un arma del diablo. Por eso, el Espíritu y la Escritura son uno solo, no es diferente. Y es una tremenda bendición que usted y yo podamos tener el Espíritu Santo, podamos tener la Escritura y comprender, ¿cierto?, que esto es una sola cosa y que nos permite gozar de la bendición y del señorío, el poder y la autoridad del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sabe lo que la Escritura nos enseña hoy en el poder, ¿cierto?, del Espíritu Santo? Es para que nosotros gocemos justamente eso, la autoridad del reino, la bendición del reino. ¿Recuerda usted? Para estar sobre las cosas que Dios ha puesto, nosotros debemos estar bajo esas cosas que Dios ha puesto sobre nosotros. ¿Qué es lo que Dios ha puesto sobre nosotros? Dígamelo usted. Usted ya podría decirlo. ¿Qué es lo que Dios ha puesto sobre nosotros? El Espíritu Santo y la palabra. Y recuerde que ellos son uno solo. No podemos separarlo. Ya hemos dicho que hay algunos que le dan énfasis o toman acá y han dicho y han pensado, pero eso, ahí no hay bendición. Crean solamente un conflicto artificial, satánico, y que no sirve para nada. Dios ha puesto al Espíritu Santo sobre nosotros y las Escrituras, porque ellos son la autoridad y nos permiten interpretar a nosotros, ¿cierto? Interpretar el inmenso y vivir la bendición del inmenso amor de Dios. Mira el versículo 5 de Romanos. Y quiero que si usted puede subrayar, subraye esta frase. Subraye esta frase. Dice en el capítulo 5, versículo 5. Solo voy a leer la parte que usted tiene que subrayar. Subrayela, por favor. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ¿cierto?, que nos fue dado. Qué hermoso es pensar en esta tremenda bendición. Qué tremenda bendición. El Espíritu Santo es quien toma las cosas de Dios y las derrama sobre nosotros, dándonos todo lo de Dios a cada uno de nosotros. En otras palabras, ¿cierto?, todo esto proviene del Espíritu Santo directo a nosotros. Y qué mejor, ¿cierto?, es que Él nos revela la palabra, donde están esas cosas que son la manifestación del inmenso amor de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cómo Él no puede tener el señorío?
¿Cómo Él no puede tener, ¿cierto?, la autoridad y el poder sobre nosotros? Si Él ha sido derramado para que podamos conocer, experimentar, entender, aprender y conocer del inmenso amor de Dios para nuestra vida. Dios vino a establecer un reino en nosotros, sobre nosotros. Y todo esto proviene del señorío, la autoridad y el poder del Espíritu Santo directamente a nosotros. Viene directo de Él. Viene directamente de Él. Yo les dije a ustedes que esto es una tremenda bendición. Si usted no está disfrutando de esta bendición, solamente es su responsabilidad. Dios ha derramado, ¿cierto? Él ha derramado y nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros, ¿cierto?, podamos experimentar todo el amor de Dios, de todas sus cosas, de todo lo que Él es. Vamos a ver tres cosas que quiero que usted pueda ver conmigo. Y como dije, ¿cierto?, vamos a ver lo que nosotros perdimos, ¿cierto?, en Adán, lo que nosotros ganamos en Cristo y cuál es nuestra responsabilidad hoy día. Estas tres cosas quiero que las aprendamos. Pero para eso vamos a estudiar un poco estos versos y quiero que ustedes vayan al versículo 17. Allí está nuestro texto clave, aunque vamos a volver atrás, vamos a revisar otros versos también y lo vamos a ver. Aquí hay tres palabras que están dentro de este mismo versículo que nos servirán para adentrarnos en estas tres verdades tan importantes para nuestra vida que tienen que ver con el señorío del Espíritu Santo sobre nosotros, ¿ya? Y son la palabra uno, un, reino y mucho más. Uno, un, reino y mucho más. Mire, la palabra y debe hacernos meditar, debe hacernos reflexionar, porque la palabra, ¿cierto? La palabra uno, un, en el capítulo 5 del libro de Romanos, aparece 11 veces. Mira el versículo 12. Dice en el versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿ah?, por un hombre, subraye ese un, versículo 15, ¿ya? Dice, pero el don no fue dado como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, murieron los muchos, abundaron mucho más para que los muchos, la gracia, para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Verso 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, por el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, de muchos, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Ah? Por lo tanto, si usted puede ver, ¿cierto?, la palabra
uno, ¿cierto? Nos está haciendo una diferencia. ¿Ah? Vaya observándola. La palabra reino aparece 5 veces. Mira el verso 14. La palabra reino, verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y usted puede seguir leyendo. Verso 17. Dice, pues por la transgresión de uno reinó la muerte. Ay, perdón, lo siento. Esa es una herencia de mi madre, ¿cierto? De estornudar muchas veces al mismo tiempo. Lo siento, perdón. Verso 17 dice que, verso 17, por la transgresión de uno solo, reinó la muerte. Verso 16 dice, verso 21, para que así como el pecado reinó, así también la gracia reine. ¿Ah? Verso 20 me lo salté, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ya, ahí me perdí, pero no era el verso 20, ¿ya? Pero el 21, ¿ya? Ese sí, por lo menos aparece 2 veces allí. Si usted ve, ¿cierto? Ya sabemos que hay uno, ¿cierto? Reino, hay un reino, vamos estableciendo ideas, y la frase más importante y la frase clave de todo esto, y que espero que usted vaya entendiendo, está, ¿cierto?, en el verso 17, y que también es importante que usted la subraye, porque es una frase clave que aparece también muchas veces en este pasaje. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, esa es la frase clave. Mira el versículo 9, dice, pues mucho más, versículo 10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más. Verso 17, que ya lo leímos, y usted debe subrayar la frase mucho más. Versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Eso es mucho más. Abundar es mucho más. Es importante, ¿cierto?, que cuando establecemos estas 3 palabras, uno y un, reino, mucho más, debemos reconocer y entender que existen 2 reinos. Existen 2 reinos. Está el reino de las tinieblas y la luz, está el reino de Satanás y el reino de Dios, está el reino de la muerte y de la vida. ¿Ah? Que existen 2 reinos y que en estos reinos hay 2 hombres que están asociados a estos reinos. Y uno es Adán y el otro es Jesús. Uno es Adán, uno es Jesús. Por lo tanto, si tenemos 2 reinos, debemos decir que Adán está asociado al reino de las tinieblas, al reino de Satanás, al reino de la muerte. Jesús, ¿cierto?, que es el otro hombre, está asociado al reino de la luz, al reino de Dios, al reino de la vida. Usted está en uno de estos reinos. Usted está en uno de estos reinos. Y en uno de estos reinos hay alguien que gobernará y reina sobre usted. Reina sobre usted. Miren lo que dice el verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo.
O sea que nosotros estamos como hombres gobernados por uno de estos reinos. El reino de las tinieblas, de Satanás, de la muerte, o el reino de la luz, de Dios, de la vida, o el reino de Adán, o el reino de Jesucristo. Usted está en uno de esos dos reinos y está gobernado por uno de esos dos reinos. Cuando usted cree en Cristo Jesús, dice que usted sale del reino de Adán para entrar al reino de Cristo. Y usted gana mucho, mucho más en el reino de Cristo que en el reino de Adán. En el reino de Adán. Usted debe recordar que cuando nosotros, y aquí están las cosas rápidamente que quiero que usted pueda grabar en su mente, en su corazón, lo que nosotros perdimos en Adán y lo que nosotros ganamos en Cristo, y lo que nosotros debemos hacer hoy. ¿Ah? Porque una de las cosas que debemos recordar sobre el señorío del Espíritu Santo, sobre nosotros, es cierto que en Dios no hay ambigüedad. No hay nada neutro. ¿Usted está en el reino de Dios o está en el reino de Adán? ¿Ah? O está en el reino de Adán o está en el reino de Cristo. Uno de los dos. No hay un término medio. Recuerde que todo creyente rebelde que se revela al señorío, al poder y la autoridad del Espíritu Santo que gobierna su corazón, está y se levanta en una clara y real traición contra Dios. Contra Dios. Contra Dios. Por lo tanto, nosotros debemos hacernos la pregunta. ¿Quién está gobernando? ¿Cuál es el reino que gobierna sobre nosotros? ¿Cuál es el reino que gobierna nuestras vidas? ¿Quién está dirigiendo nuestra vida? Veamos un poco y veamos la diferencia. Recuerde, ¿cierto? Y quiero recordarle a ustedes que es importante que nosotros entendamos esta verdad, ¿cierto? Que Dios es el dueño de todo, del cielo y la tierra. Y cuando Adán es creado, por creación, Adán le pertenece a Dios. Pero como dijimos, si nos rebelamos, entramos en una directa y clara traición contra Dios. Eso es lo que hizo Adán. ¿Ya? Es lo que hizo Adán. Por lo tanto, ¿cierto? Cuando pensamos en eso, nosotros tenemos que ir a meditar qué es lo que nosotros recibimos de Adán. ¿Qué es lo que nosotros recibimos de Adán? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Qué recibió usted de Adán? ¿Qué es lo que usted ha recibido de Adán? Vamos a verlo en la palabra para entender, ¿cierto? ¿Quién? Y entender y tomar la decisión al final, ¿cierto? En qué debemos hacer nosotros en este momento. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Veamos lo que perdimos o lo que recibimos, si lo miramos de un lado positivo, de Adán. Vamos a la palabra, ahí en Romanos capítulo 5. Vaya usted conmigo. Mire lo que dice el verso 19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Ah? Mire qué interesante.
O sea, debemos decir que lo que nosotros recibimos de Adán fue la desobediencia. Fue la desobediencia. Adán fue el primer hombre. Dice que Adán fue el primer hombre. Y sabe, a Adán se le dio el dominio sobre la tierra. Él tenía el control absoluto sobre toda la tierra. Pero él se vendió a la esclavitud y pecó y se convirtió en un sirviente de Satanás. ¿Sabe? Es importante entender, ¿cierto?, que nosotros somos su descendencia. Y que nosotros también, ¿cierto? Y es importante que nosotros somos hijos de Adán, así lo dice la Escritura, y como hijo de un esclavo, alguien que se esclavizó como sirviente y se puso al servicio de Satanás, ¿cierto? Nosotros también somos hijos de un esclavo. Y un hijo de un esclavo es un esclavo siempre. Satanás podía ejercer el dominio absoluto sobre la tierra, pero él, por su propia voluntad, decidió perder ese dominio y se convirtió en un esclavo de lo que debía dominar, de lo que tenía que tener control. ¿Saben? Nosotros tenemos nuestras raíces en Adán. Nuestras raíces en Adán. Es interesante, ¿cierto?, que a veces cuando pensamos y miramos, ¿cierto?, las cosas de una perspectiva, ¿cierto?, bíblica, nos hace pensar, ¿cierto?, de alguna manera en algo que es un engaño para nosotros. ¿En qué sentido? En que muchas veces hablamos de que cuando, y son pensamientos que hemos adoptado, que hemos adquirido por generación, ¿cierto? Y a veces decimos que a veces nos transformamos en Dios nosotros. Cuando queremos gobernar o cuando hablamos de reino y gobierno, dice, a veces nos transformamos en nosotros en Dios y estamos nosotros dirigiendo nuestra vida. Pero aquí está claro, ¿cierto?, que a veces no sé si nosotros tenemos la capacidad de transformarnos en Dios. Porque cuando hablamos del pecado, nosotros solo terminamos siendo esclavos del pecado. Y a veces cuando creemos tener el control o el gobierno sobre algunas cosas, debemos prestar atención porque a veces esas cosas nos terminan gobernando y son el verdadero Dios que reina sobre nosotros, aun cuando no existe ningún otro Dios fuera de Dios. Porque es falso. ¿Ah? Es falso. Y nosotros terminamos siendo esclavos. Como Adán, que tenía todo el poder y el dominio para reinar sobre lo que Dios lo había puesto. Pero recuerda usted, para estar para tener las cosas en autoridad, nosotros debemos aprender a estar bajo autoridad. Adán no quiso aprender a estar bajo la autoridad de Dios. Y se rebeló contra ella y terminó siendo esclavo. Y como dije, nosotros tenemos nuestras raíces en Dios. Así también nosotros hemos aprendido que a veces nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Ay, pero ahí hay una trampita. Hay una trampita. Porque, ¿sabe? Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero nosotros fuimos creados
a la imagen y semejanza de Adán. La Biblia dice que Adán engendró hijos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, usted y yo somos, ¿cierto?, semejanza de Adán. Por eso dice, se nos habla también que nosotros somos hijos de Adán. Porque, ¿sabe? Nosotros directamente no llevamos la imagen de Dios. Nosotros somos la imagen de Adán. Y cuando hablamos de la imagen de Dios, ¿cierto? En Adán, usted nunca más, y fue el pecado que nos hizo perder eso, poder conocer ni ver, ¿cierto?, en este mundo a un hombre a la imagen de Dios. Porque Adán, cuando pecó, ¿cierto?, desfiguró la imagen del Dios mismo del cual él había sido creado. Y por lo tanto, nosotros, como somos una imagen de Adán, solo nosotros somos un eco de la imagen de Dios. Pero gloria a Dios, porque el reino que ha venido a ser establecido, y lo vamos a ver más adelante, nos permite a nosotros, y sabe, ahí debemos entender por qué Dios, cuando usted cree en Cristo, comienza una obra en usted, y sabe, Él quiere volver la imagen de Dios en su vida. Porque dice que Él comienza una obra y es moldearnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y recuerde que vamos a ver que en Adán, que recibimos, ya dijimos, desobediencia, pero como la frase clave es mucho más, en Cristo nosotros hemos recibido mucho más. Lo vamos a ver. Pero ¿qué más hemos recibido? Veamos qué más hemos recibido en Adán. Hemos recibido debilidad. Miren lo que dice el versículo 6. Porque Cristo, cuando éramos débiles, cuando éramos débiles, la debilidad, ¿cierto?, es algo contrario al poder. Estamos hablando de lo espiritual. Está hablando de lo espiritual. Dice que nosotros, si experimentamos el señorío, la autoridad y el poder del Espíritu Santo en nosotros, no tenemos por qué sentirnos débiles, porque la debilidad es contraria al poder. Contraria. Y Adán perdió ese poder, esa autoridad, y se transformó en alguien débil. Dios quiere que usted vuelva a tener ese poder y esa autoridad, y sea fuerte, sea poderoso. Sea poderoso. Pero mire, ¿qué más? Vamos al versículo 10. Versículo 10. Dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Sabe? Es interesante esto, porque aquí podemos sacar dos cosas que recibimos de Adán y que tiene que ver con la impiedad y la falta de paz. La impiedad, ¿cierto? La impiedad es no ser como Dios, y ya lo hemos establecido que nosotros somos a la imagen de Adán. Así nos ve, dice la palabra. Y nosotros, ¿cierto?, no somos como Dios. Usted no es la imagen ni la semejanza de Dios, sino que de Adán. Y que
todo lo que en este tiempo hemos avanzado, si algo hemos perdido, hemos recibido de Adán, es una imagen desfigurada de Dios en nuestra vida. Incluso debemos decir, es una imagen falsa de Dios en nuestra vida. Porque el hombre sin Cristo, sin el señorío y el poder y la autoridad del Espíritu Santo y las santas escrituras, es una imagen falsa de un Dios falso. ¿Entiende esto? ¿Ah? ¿Con cuántas personas nos encontramos? Bueno, hoy día va aumentando un poco más el número. Cada vez nos encontramos con más personas que no creen en Dios. Pero ¿cuántas personas? ¿Cuántas personas hoy día creen en su propio Dios? ¿Cuántas personas creen en su propio Dios? Y recuerden, no son ellos que gobiernan, porque a veces creemos que nosotros somos nuestro propio Dios. Pero si somos esclavos y nos dejamos gobernar por aquellas cosas, no es que nosotros seamos Dios. Esas cosas se transforman en Dios y gobiernan sobre nosotros. Pero no solo la impiedad, sino también esa falta de paz, como decía el verso 10. Y es importante entender esto, ¿eh? Porque cuando hablamos de la paz, ¿cierto? Y recuerde usted que el pecado es la mayor traición contra el Dios del cielo. Contra el Dios del cielo. Y nosotros, quiero decir eso, nosotros somos enemigos de Dios. Porque el diablo y el mundo, hoy día, y nuestra propia carne, nos han hecho creer, quiero que entienda bien, nos han hecho creer que Dios es nuestro enemigo. Pero quiero decirle que eso es falso. Porque la Biblia quiere mostrarnos, ¿cierto? Y desde el momento que creemos o desde el momento que escuchamos la predicación del Evangelio, recuerden que la predicación del Evangelio es puro amor derramado. ¡Cuánto Dios nos ama! Dios nos ama. Alguien que nos mirara como enemigo no nos puede amar. Pero Dios nos ama. Y Dios nunca es nuestro enemigo. Es el pecado que nos hace pensar o ver a Dios de esta manera. Porque los que verdaderamente somos enemigos de Dios, somos nosotros, no es Dios. Dios nos ama. Y de hecho, cuando el Espíritu Santo viene a nuestros corazones y nos revela la Escritura, dice el versículo 5, recuerde, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si el Espíritu Santo mora en nosotros para hacernos comprender cuán grande verdaderamente es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Miren lo que dice en Mateo capítulo 12. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 30. Mateo capítulo 12, versículo 30. ¿Se da cuenta que astuto es este enemigo que tenemos? Que a veces quiere hacer al hombre entender que Dios es enemigo nuestro. Pero Dios nos ama. Dice Mateo capítulo 12, versículo 30. Léalo conmigo, ahí en su Biblia. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Está hablando Cristo. Volvamos al libro de Romanos, no pierda el libro de Romanos. Debemos decir que usted recoge para Cristo o usted está en contra de Cristo. Eso es lo que está diciendo este texto. Eso es lo que está hablando este pasaje. ¿Ya? Y si usted no está 100% con Cristo, quiero decir
que usted está 100% en contra de Cristo. Recuerde que Dios no es un Dios neutro. Dios nos ama. Él no está contra nosotros. Él nos ama. Él quiere que usted sea salvo. Él quiere que sea su hijo. Él quiere que el poder y la autoridad y el señorío de Cristo reine en sus corazones. Él quiere que usted aprenda a estar bajo autoridad para que usted tenga toda autoridad y usted reine sobre el mundo, la carne y el diablo. Porque Él le ama. Porque Él le ama a usted. ¿Va entendiendo? ¿Va entendiendo? Porque nosotros nos transformamos en enemigos de Dios. ¿Sabe? Es hermoso pensar en este libro porque a veces cuando leemos la Biblia, otro engaño más, ¿cierto? Otro engaño más. Cuando leemos la Biblia, como creyente a veces, tenemos la idea o el pensamiento de que está escribiéndole a los incrédulos, a los que no han creído. Pero la Biblia, que tiene que ver, escúcheme bien, tiene que ver con el señorío, el poder, la autoridad del Espíritu Santo. La Biblia fue escrita para nosotros los creyentes, para que nosotros entendamos la autoridad del reino. Y cuando dice ciertos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces, cuando no entendemos estas verdades, hay muchos creyentes que vivimos nuestra vida en contra de Cristo. Recuerde, el que recoge conmigo tiene parte. El que esparce y esparrama conmigo, ese no tiene parte. O sea, ¿estamos 100% con Cristo o estamos 100% en contra de Cristo? Porque Dios no es neutro. Dios no es neutro. Mire, todo esto hemos recibido de Adán. Todo esto hemos recibido de Adán. Pero recuerde que la palabra dice que de Cristo hemos recibido mucho más. De Cristo hemos recibido mucho más. Quiero ir rápidamente eso, ¿ya? Para que usted pueda verlo conmigo. De Cristo hemos recibido mucho más. Ya sabemos lo que hemos recibido de Adán. Ahora, lo que hemos ganado o lo que hemos recibido de Cristo. ¿Ya? Verso 9. Ahí el verso 9 del capítulo 5. Verso 9 del capítulo 5. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mire, la palabra o lo que hemos recibido de Cristo es, y dice, recuerda usted, póngalo en su mente, mucho más. De Cristo hemos recibido mucho más. Porque si de Adán recibimos perdición, de Cristo hemos recibido salvación. Hemos recibido salvación. Somos, dice el versículo 9, somos salvos de la ira. ¿Sabe que Adán solo tuvo el privilegio de ser inocente? ¿Entiende bien esto? Adán tuvo el privilegio de ser inocente. Pero nosotros tenemos el privilegio de ser salvos. De ser salvos. Mire, cuando Cristo estaba en la cruz y cuando Él murió en la cruz, tenemos que decir que hay tres palabras que allí podemos observar.
Justicia, gracia y misericordia. Justicia, gracia y misericordia. Cuando Cristo estaba en la cruz, estas tres palabras sobresalen. Porque cuando hablamos de justicia, debemos decir que justicia es lo que Dios nos da por lo que merecemos. ¿Y qué es lo que nosotros merecemos? Juicio. Eso es lo que nosotros merecemos. Justicia es lo que Dios da, ¿cierto? Y lo que merecemos, o de lo que deberíamos merecer. Pero misericordia es lo que Dios no nos da y lo que merecemos, ¿cierto? Es lo que Dios no nos da y lo que merecemos. Y la gracia es Dios que nos da lo que no merecemos. En otras palabras, Adán experimentó la inocencia y fue inocente. Pero nosotros en Cristo tenemos salvación porque nosotros, siendo culpables, Cristo murió en la cruz por nosotros. Y aquella justicia, ¿cierto? Ese juicio que nosotros merecíamos, Él de su propia voluntad lo tomó y dijo, yo voy a tomar el lugar de ellos y yo seré su justicia. Y hizo misericordia con nosotros. Y en vez de darnos juicio y castigo, ¿cierto? Hoy día nos ofrece salvación, un reino, una recompensa, una bendición tremenda para nuestra vida. En Cristo nos promete la paz nuestra, porque Dios siempre nos ha amado. Dios siempre nos ha amado. Y todo esto, Cristo lo cumple en la cruz. ¿Sabes? La justicia de Dios se satisface en el Señor Jesucristo cuando Él muere en la cruz. Cristo, cuando muere en la cruz, Él pagó el precio y el pecado, ¿cierto? Quedó pagado por Él. Y nosotros ya no necesitamos nada más, porque Cristo es nuestra salvación. Y porque Cristo o la salvación es mediante el Señor Jesucristo. Es mediante Él. Mire lo que recibimos de Cristo, salvación. Verso 10, reconciliación. Vamos a ver que recibimos de Cristo reconciliación. ¿Ya? Verso 10 dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados. ¿Ah? ¿Sabes? Cuando Cristo murió en la cruz, se entregó por nosotros. Mira el privilegio y la bendición que tenemos. Cuando Cristo murió en la cruz, se entregó por nosotros. Pero Él dijo, mire, es necesario que yo me vaya, porque es mucho más y es mucho mejor que venga el Consolador, el Espíritu Santo. Porque cuando Él, ¿cierto? Y Cristo murió por nosotros en la cruz, pero cuando envió al Espíritu Santo, dice que Él se entregó a nosotros. Miren la diferencia de esa preposición. Él se entregó por nosotros en la cruz, pero cuando envió al Espíritu Santo, uno igual a Él, recuerde que el Espíritu Santo es el Paracleto, uno igual a mí, dice, Él se entregó a nosotros y vino a ser morada y a habitar en nuestros corazones. Y podemos tener un tremendo compañerismo con Él. ¿Sabe? Ese compañerismo que se había roto, y vuelvo a insistir, de parte nuestra, porque nosotros nos rebelamos en Adán, porque éramos
y somos a su imagen. Recuerde que el pecado, esa naturaleza, la heredamos de Adán. Somos hechos a su imagen. Somos hechos a su imagen. Y si algo Adán rompió, fue justamente ese compañerismo con Dios. Pero cuando Él viene a establecer su reino en nosotros, ¿ah?, y se entrega a nosotros, Él establece, ¿ah?, esta reconciliación, este compañerismo. ¿Ah? Este compañerismo. ¿Sabe? Para reafirmar que Dios nos ama y que Él, ¿cierto? Él no era nuestro enemigo. Solo tiene que recordar la escena del huerto. ¿Quién se escondió? ¿Quién estaba escondido? ¿Se acuerda usted? ¿Quién se escondió? Adán. ¿Quién le buscó? Dios le estaba buscando. Le estaba llamando. Adán, Adán. Adán. Dios siempre, ¿cierto?, ha querido, ¿cierto?, esa paz, esa reconciliación de nosotros mismos. Porque, ¿sabe? No sé si usted puede recapacitar en eso. Qué terrible es vivir una vida sin paz con Dios. Todo hombre que vive enemistado y en contra de Dios, decía el apóstol Pablo, es como dar golpes en el aire y pelear con uno mismo. Es contra natura, es contra nosotros mismos muchas veces que nos encontramos en conflicto cuando estamos contra Dios. Porque, ¿saben? Nosotros somos tan pequeños que deberíamos incluso preguntarnos, ¿quién soy yo para estar enojado con Dios? Si yo soy el pecador más impundo de Dios, igual me ama. Yo puedo ser el bandido más terrible, pero Dios igual me ama. ¿Quién soy yo para perder y dejar esa paz? ¿Y sabes qué quiero decirle? Quiero decirle que hay muchos creyentes que no recogen, sino que esparraman y a veces están en esa impaz con Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Meditemos. Recuerden, no es Dios quien se reconcilió, sino nosotros nos reconciliamos con Dios. Esto es mucho más. Esto es mucho más. Mire qué precioso. Verso 17. ¿Qué recibimos de Cristo? La justificación. La justificación. Mire, vamos al libro de Romanos, capítulo 4. Volvamos acá un poquito. Nosotros tenemos claro que usted y yo no podemos ganar el cielo. Que usted y yo no podemos hacer nada para ser salvos por nosotros mismos. Lo único que podemos hacer es poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Mira lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 5. Vaya ya conmigo, rápidamente. Mas al que no obra, si no cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ajá. Mire, usted y yo somos ese impío, ese hombre lleno de impiedad, ese hombre que no puede ver a Dios, ¿cierto? Aun cuando él puede pensar que él mismo es Dios, pero es esclavo de aquellas cosas, de las cuales puede tenerlas bajo autoridad, pero es porque no ha aprendido a estar bajo la autoridad y el señorío
del poder y la autoridad del Espíritu Santo que mora en sus corazones como un creyente. Porque un hombre impiedoso, un hombre lleno de impiedad, ¿cierto? No existe la palabra impiedoso, y quería decirla, por eso estaba tratando de buscar el concepto, pero no existe. ¿Ah? El hombre que no tiene piedad, ¿cierto? No tiene un corazón que pueda inclinarse a Dios, aunque Dios le ame. Dios le ama inmensamente. Porque recuerde que Dios no es nuestro enemigo. Nosotros estamos enemistados con Dios. Un hombre no puede ver, no puede tener su corazón inclinado. Pero mire, la cosa se pone un poco mejor. Versículo 6. ¿Ya? Dice, como también David habla la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Se acuerda que le dije que no hay nada que usted pueda hacer? Ni yo ni usted. Nada, nosotros no podemos ganar el cielo. Nosotros no podemos, ¿cierto? Ser salvos por nuestra propia cuenta. Dice que Dios nos atribuye, la palabra atribuir es dar. La palabra atribuir es que el Señor pone a nuestro favor y a nuestra cuenta su justicia y nos da, nos regala por su inmenso amor la salvación. Pero mire, se pone mejor la cosa todavía. Sigamos. Verso 7. Para reafirmar nuestra salvación y ver nuestro señorío, nuestro poder. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Sabe? No solamente Dios nos atribuye su justicia, sino que también todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, Dios las perdona. ¿Sabe? El perdón es borrar de nuestra cuenta todo lo de nuestra vida pasada, de nuestra vida sin Dios, sin Cristo, de nuestra vida pecaminosa. Aún las cosas más terribles que podríamos haber cometido o hecho, Dios las perdona. Pero recuerde, el pecado ya no debe enseñorearse ni reinar en nosotros. Pero mire, verso 8, todavía no quiero terminar. No quiero terminar porque esto es progresivo y se va poniendo tan bueno, ¿cierto? Dios nos perdona. Dios nos perdona. Verso 8 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa. El Señor dice, y mire qué hermoso, dice, el Señor no inculpa de pecado. El Señor no solo nos perdona, sino que también no nos atribuye, no nos pone la culpa a nosotros. La culpa que nosotros tenemos de nuestro propio pecado. Dios nos ha liberado de ello en Cristo. Salvación, reconciliación, justificación. Nosotros hemos recibido de Cristo. ¿Cuánto más hemos recibido de Él? Finalmente, la tercera cosa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Usted y yo vivimos en dos reinos, ¿se acuerda? De las tinieblas a la luz, de el diablo o Dios, de la muerte o de la vida, donde hay dos hombres, Adán y Cristo. ¿Cuál es su decisión? Dios ha hecho y ha restaurado nuestro compañerismo, enviando al Espíritu Santo a morar en nuestros corazones. El Espíritu Santo no es una persona cualquiera. Él es Dios. Dios es uno solo. Y cuando decimos que el Espíritu Santo es Dios, es el apóstol Pablo que dice que toda la esencia
toda la plenitud, todo el poder de Dios habita en nuestros corazones. Es Dios morando en nosotros. Es Dios con nosotros. Es Dios en nuestros corazones. Bueno, necesitamos decidir en qué reino estamos. ¿En qué reino estamos? No hay ambigüedad. Dios no es neutro. No te confundas. El diablo quiere engañar y quiere hacerte sentir que eres Dios. Recuerda que Adán engañó a Eva y a Adán diciéndolo, ustedes van a ser como Dios, pero el único interés que él quería, él ser Dios y construir su trono en el cielo para que le adoraran y le rindieran y le sirvieran. Pero recuerda que el pecado no nos transforma en Dios. La vida lejos del único y verdadero Dios, el único Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no nos hace Dios, solo nos esclaviza y nos vuelve esclavos. ¿Quién quieres que gobierne en ti? ¿Quién quieres que gobierne en ti? ¿Ah? ¿Quién quieres que gobierne y tenga todo poder y autoridad? Y puedas experimentar. Oye, a veces nos quejamos, nos lamentamos, nos sentimos desafortunados, incluso como creyentes en Cristo. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Sabes? A veces pensamos de esa manera porque hay un gran Adán en cada uno de nosotros, reinando y gobernando. Pero recuerda lo que dice, mucho más. Tú puedes tomar la decisión de que Cristo reine, que el Espíritu Santo tenga el señorío. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Él debe tener el control, el señorío, la autoridad, el poder sobre nosotros. Porque hay mucho más en Él. ¿Y mucho más de qué? Recuerda el versículo 5. Termino leyendo lo que partimos. Leyendo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay mucho más que conocer del inmenso, incalculable, insondeable amor de Dios en nuestra vida para cada uno de nosotros, en el señorío de Cristo, en el señorío de Dios, en el señorío y el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Y recuerda, para estar en autoridad debemos aprender a estar bajo la autoridad. Y el Espíritu Santo y la palabra uno son. Y son para que nosotros podamos entender cuán grande es el amor de Dios. Que aun cuando el diablo quiere engañarnos, que si nos transformamos en Dios podemos dirigir nuestra propia vida, es una gran mentira, porque solo terminamos esclavizados por nuestro propio pecado y por Él mismo, sirviéndole a Él, al mundo y a nuestra carne. En cambio, si tú sometes tu vida bajo el poder y el señorío y la autoridad del Espíritu,
tú vas a comprender cuán grande es el amor de Dios para cada uno de nosotros.